Amigos del Esquinero, bienvenidos a este final de temporada. Primera temporada del Esquinero da la conclusión este día. Y qué mejor para todos nosotros que hacerlo en el marco del mes de la lucha libre en Coatepec. Septiembre, el mes de la lucha libre. Estamos aquí en las instalaciones de la hacienda de Zimpizagua. Agradecemos mucho las atenciones brindadas para poder llevar a cabo este programa. Nos encontramos los de siempre, Roberto Rubio, Gio Silva, Bruno Lira, atrás de cámara el saxo de la lucha libre, Alejandro. También un saludo por ahí a Isma, que también siempre nos acompaña. Un servidor Jair Luna. Y qué mejor, se juntaron muchas cosas para que este episodio fuera aquí en Zimpizagua. Nosotros queríamos cerrar de una manera bastante fuerte con estos primeros 20 episodios de nuestro programa y recibimos aquí con mucho gusto a uno de los luchadores estandartes de la época de oro de la lucha libre en Jalapa, que es para nosotros un placer tener aquí al Intocable. Gracias, buena tarde. Así es, amigos, pues el Intocable decíamos que un lugar también importante para él porque tiene muchos recuerdos también de cuando Zimpizagua en su momento fue una buena plaza para la lucha libre en los años 80, 70. Sí, aparte era visitada por luchadores de talla internacional. Aquí pudimos platicar con TNT, con Blue Demon. La gente pudo estar cerca de ellos. Y mi compadre, sobre todo Joaquín, se encargó de contar con ellos anécdotas y entrevistarlos. Y ojalá en algún momento podamos tener una reproducción de ese material que mi compadre Joaquín estaba trabajando. Y pues ya aprovechando, digo, alguna anécdota que usted nos pueda contar que vivió aquí en Zimpizagua, ya sea pues con los luchadores que decía, ¿no? Que venían antes de México y se quedaban aquí, o con el señor Joaquín. Sí, yo creo que hay una etapa que he abordado en algunas otras ocasiones, solamente que ha faltado esa parte histórica de cómo se forja la agrupación o ese grupo de luchadores de la vieja época, donde tuvimos el gusto de estar reunidos con el Cayuco Rodríguez, que en las películas del Santo era el Rasputín, con Tony Briseño, con el Gavilán Ramírez, con el Oso Blanco, con el Águila Negra, con el Morocho, con el Caballero Negro, con el Forastero, en fin, tantos y tantos que escapan a mi mente, porque es aquí precisamente donde se empieza a fraguar, a consolidar esa parte de reunir a los viejos luchadores. Quizás comentaba que era difícil, no tanto porque hubiera un ego grande de por medio, sino que les tocó vivir una época maravillosa del asentamiento, de forjar la lucha libre jalapeña y quizás llegar a pasos nostálgicos. Ellos era en realidad a lo que trataban de evadir, a la nostalgia, a recordar esos momentos bellísimos de luchar con una arena Jalapa llena a su máxima capacidad, con ahora se me hace difícil comparar ir a los lugares donde yo luché y que se sientan maravillados porque entraron 200 gentes o que entraron 500 gentes, cuando nosotros le metíamos a la arena Jalapa mínimo 3,000 y en sus momentos esplendorosos 5,000 y más. Yo creo que esa parte era la que hacía que los luchadores no quisieran tanto aceptar las invitaciones a reunirse. A mí me tocó una época, por decir algo, tercera generación de esas gentes destacadísimas como el Angelito, que ya les había dicho algunos nombres y omitía hablar del Angelito,
de el coreano Márquez, gentes que no me tocó coincidir con ellos sobre el ring, pero que sabía yo de sus hazañas, sabía yo de su paso, sabía yo de sus logros deportivos y con quién habían luchado, sabía yo anécdotas de ellos sin conocerlos, y entonces se dio la combinación perfecta de que yo tenía mucha amistad con el Águila Negra, porque comentaba eso también, que la gente de esa época después llegó a tener mucho cariño por su servidor, mucha aceptación, mucho respeto igual que el mío hacia ellos, y hicimos una fraternidad donde nos quisimos bastante, donde las invitaciones ya después no era difícil formularlas y hasta ellos mismos me decían, oye, ¿dónde nos vemos para la próxima? ¿Cuándo volvemos a desayunar? ¿Por qué no has hecho un desayuno? Y entonces ese personaje que era el Águila Negra me dice, te voy a presentar a una persona que está interesado en reunir a los viejos luchadores y estoy segurísimo que van a ser buenos amigos. Ese personaje era el Ursus Alcántara. Y aquí me trajo un domingo el Águila Negra a presentarme con él. Y desde el primer momento hubo el chispazo de fraternidad. Empezamos a dialogar como si hubiéramos sido contemporáneos. No fuimos contemporáneos con mi compadre, pero empezamos a hablar como si hubiéramos sido contemporáneos. Conocí la hacienda de pi a pa, conozco todos sus rincones de la hacienda, conozco por todos lados. Y entonces fue cuando me entero que aquí estuvo Blue Demon, que aquí vinieron grandes personajes. Y me toca coincidir cuando vinieron aquí, les comentaba ya después, TNT, el Cayuco Rodríguez, aquí estuvieron. Y surge la idea de empezar a hacer las reuniones con los luchadores de la vieja época. A luchadores que estuvieron en el inicio de la lucha libre en Jalapa, en Úrsulo Galván, y después me tocó la maravilla de escuchar de voz de ellos, de lugares donde se hizo lucha libre en Jalapa, como fue, por ejemplo, donde ahora es la Plaza Clavijero, donde están los señores que venden cuestiones electrónicas. Hubo una arena Jalapa, hubo una arena en Jalapa de lucha libre, en donde ahora es Ávila Camacho con Clavijero. Hubo otra arena en el Callejón del Diamante, y la arena establecida de Úrsulo Galván. Esa fue la primera arena. Esa Jalapa, fue la ¿no? primera arena establecida, que duró muchos años hasta que fue insuficiente y don Rafael Herrera decidió mudarse al local de Sayago, que tiene salida con Clavijero, en donde había una antigua vecindad. Era un vecindario enorme y el señor lo compra para hacer ahí la arena Jalapa. Siempre tuve mucho interés y a los amigos reporteros les decía, oye, aprovecha que están y entrevístalo, llévalo, que te lleven y toma fotos de donde fue, porque es una forma de preservar y meter al anecdotario tantas cosas que ahora no se saben y que quizás en algún momento se van a perder. Sí, tener presente esas memorias, ¿no? De aquellos tiempos. Oiga, y por ejemplo, Intocable, cuando venía aquí a la Hacienda Simpisagua a esa reunión con el Águila Negra y con don Ursus Alcántara, pues sí llegaban como nosotros teníamos acostumbrados a lo mejor verlos en las películas, o a esos superhéroes que llegaban a las reuniones o a los restaurantes, y si llegaban con su máscara, o si llegaban así como en plan, pues ya de persona. Siempre llegamos como personas, porque una de las reglas que establecimos para tratar en ese grupo, fue la regla de la fraternidad y la sencillez. El que haya sido estrella o el que no haya sido estrella, no importaba. En realidad lo que importaba era la persona. Y claro, una vez que esa persona sabía que nosotros conocíamos su identidad, ya en confianza, ahí después de esos escalones, o sea, atrás de mi amigo que nos está haciendo favor de hacer la toma,
Ahí establecíamos generalmente la mesa donde nos sentábamos con varios luchadores viejos que logramos, yo por ahí tengo algunas fotos que logramos reunir acá, como Tony Briseño, el Oso Blanco. Quise invitar a otras personas o personajes que se dedicaron también al fomento desde su posibilidad, desde su perspectiva, a fomentar la lucha libre, y trajimos aquí incluso al maestro Alfonso Ramos. Invitamos a varias gentes que ha pasado tantos años que algunos se escapan a mi memoria y que no quiero ser irrespetuoso con no mencionarlos, pero generalmente aquí nos reuníamos. Fue uno de los primeros lugares donde nos reunimos. Después se fue cambiando la sede, algunos dijeron, vamos a mi casa, estuvieron en casa de su servidor, estuvimos en casa del Gavilán Ramírez, mi compadre Narciso también nos invitó a su casa, y así lo tratamos de hacer con mucha cordialidad. Y en el caso de su servidor, hablo de algunas cosas y no quiero ofender a las nuevas generaciones, pero en algún momento alguien estaba haciendo un documental sobre lucha libre y de alguna manera consigue mi número y se pone a platicar conmigo y le digo, oye, ¿y sobre qué es tu documental? Y no, pues sobre lucha libre y los luchadores de Jalapa que le han dado prestigio. Y le dije, ¿quiénes son ellos? Y ya me menciona algunos nombres y le digo, no, hombre, le digo, tú necesitas entrevistar al Rasputín, necesitas entrevistar al Gavilán Ramírez, al Gorila Infernal, al Forastero, al Caballero Negro, al Intocable, no sé, a varios otros, a Tony Briseño, al Oso Blanco, al Águila Negra. Y me dice, no, pues no sé quiénes son. No tengo idea de cómo contactarlos. No, yo te lo facilito. Y entonces eso era la parte en la que siempre coincidimos con mi compadre, que la gente conociera un poco de la historia de la lucha libre en Jalapa y de quiénes fueron nuestros pioneros. No puedo decir yo hice el documental, porque a propósito su servidor no aparece en ese documental, porque quise que los que verdaderamente fueron los que establecieron con su esfuerzo, con su dinero, con su inquietud, la lucha libre en Jalapa, tuvieran un homenaje y fueran recordados, porque si no, no pudiéramos estar hablando de ellos. Ese documental está en el internet y ahí encontrarán ese anecdotario donde incluso uno de los narradores es mi compadre Joaquín Alcántara. Oh, mi buen Intocable, yo tengo una pregunta, ya que mencionabas que había una arena ahí en Úrsulo Galván. ¿En qué parte se encontraba esa dichosa arena? Hay una ferretería actualmente y después de que dejó de ser arena, fueron billares. Está entre una ferretería y una tienda departamental. Ah, muy bien. Con colores amarillo y azul. La que mejora tu vida. Digo, no digo el nombre porque me va a cobrar regalías. Sí, podríamos decir a unos escasos metros del mercado, ¿no? Exactamente, casi llegando a donde termina la Sexta de Juárez. Y por ejemplo, ¿qué tan grande era esa arena? ¿Sí estaba como tal adaptada para lucha libre o tenía otro uso además en aquel tiempo era lucha libre y boxeo, era lo que predominaba en Jalapa. Había también muy buenos boxeadores en Jalapa y gente que venía de la región, de Perote, de Martínez, el propio Chucho Monroy, que ahora también lo estoy recordando, también iba a las reuniones Chucho Monroy, el Águila Negra, fueron boxeadores antes que ser luchadores. Para que te pusieras al tiro con ellos. Historia detrás de cada cosa. Sí, ellos. Y ahí estuvieron y sí estaba acondicionada para hacer una arena en forma. He visto algunas fotos que me han hecho favor los amigos de compartir, pero yo creo que don Rafael, con mucha visión, se dio cuenta que ya no iba a ser suficiente y decide hacer el Coloso de Sayago.
Ah, sí, una un poquito más grande, como dicen. Sí, una capacidad natural de 3.500, 3.600 gentes. Y la otra arena que se encontraba en Ávila Camacho que mencionaba usted. Un clavijero, ¿no? En Ávila Camacho con Clavijero. Ahora está ahí un camellón muy cerca del Diario de Jalapa. No era avenida, por lo que me platicaba el Águila Negra, no era todavía Ávila Camacho, solamente estaba la bajada de Clavijero y seguía lo que ahora es Úrsulo Galván. No estaba Ávila Camacho y ahí por eso es que ahí estaba en una construcción, bueno, de aquella época. Órale, qué padre. Intocable, pues ahora sí entrando en lo que es en el tema de su trayectoria, porque a lo mejor mucha gente quisiera saber, usted cuándo debuta, dónde debuta y contra quién debuta. Sí, Bueno, antes de eso, Intocable, sí me gustaría, antes de pasar al debut, saber el cómo usted se acerca a la lucha libre, porque, por ejemplo, en esos tiempos, creo que la manera más fácil de acercarse era ver las películas del Santo o el cine de luchadores y todo eso. ¿Cómo es que el Intocable, pues le da ese chispazo y el gusto por la lucha libre? sí, yo creo que en cuestión de sueños, el ser humano no tiene límites y yo la verdad desconozco en qué momento hice o generé la idea de que iba a ser luchador profesional, pero empecé a trabajar con los años, lo sabe uno, en esa ruta, porque de jugar fútbol, ser apasionado del fútbol, de repente me intereso por el judo y empiezo a entrenar judo. Después me invitan a practicar lucha olímpica. Después en la época de la secundaria entrené más o menos un año de boxeo. Y entonces era un poco de fútbol, un poco de lucha y un poco de boxeo. Y entonces dije, no, pues defínete por cuál. Y predominó la lucha olímpica. Practico lucha olímpica un promedio de 6, 7 años. Y cuando tengo un boleto para participar en un selectivo para ir a los Juegos Centroamericanos, me hacen un desaire las autoridades deportivas del estado de Veracruz, que a la postre lo veo como que fue el empujón para que surgiera el Intocable. O sea, ese desaire que me iba a mantener pegado a los medalleros y a que me llevaban a viajar para competir a Morelia, Toluca, Guadalajara, Aguascalientes, que son lugares que conocí por la lucha olímpica, Estados Unidos, de repente se ve truncado y yo lo siento como un tropiezo y me desmoralizo un poco de lo que sabemos, cómo se maneja el deporte en nuestra república, que dices, oye, para mí es un gran logro ir a representar a México, a El Salvador. ¿Por qué me pones frenos? ¿Y por qué me obstaculizas? Pero les digo, esa parte bondadosa de haberme obstaculizado hace que surja el paso a la lucha profesional, en donde ni siquiera había pensado que en algún momento yo podía estar arriba de un ring, sin negar que me gustaba la lucha libre, porque leía las revistas de lucha libre, mi hermana me llevaba a las funciones de lucha libre, y es ahí donde mi hermano me dice, oye, ¿y cuánto te pagan por competir? No, pues nada, pero el gusto de representar al Estado, Del público. El amor al arte. de ganar medallas, de ser reconocido. Y me dice, pero en la otra te pagan. Y Bueno, yo te presento a un amigo y ya una persona que luchaba como el Jackie García me hace favor de acercarme por primera vez a la Arena Jalapa, en donde me rechazan porque no pesaba yo 70 kilos. Pesaba yo 67 kilos y la prueba fue, a ver, súbete a la báscula y me dice Iraklis,
lo siento niño, necesito a alguien que pese 70 kilos o más. Entonces, pues bueno, dije, ya estoy en este camino, me fui a levantar pesas, a mejorar la ingesta de alimentos y regresé escasamente en un mes y me dice, ¿cuánto pesas? Le dije, 70 kilos. Y ahí medio rascándole a los 70, pero me dijo, bueno, empezamos. Y ahí empieza ya mi entrenamiento en la lucha libre profesional. Y recuerda contra quién debuta, ahora sí en su debut, contra quién le tocó enfrentar. Sí, quiero hacer mención de algo que les decía que quería platicarles algunas cosas que por alguna causa, luego por la cuestión de cómo se va llevando la entrevista, uno omite y quisiera decirlo en reconocimiento a ellos, a los que me empezaron a enseñar lucha libre profesional, porque en la página oficial de Wikipedia aparece que el Intocable fue alumno de Chucho Monroy y de Iraklis Fenerli en el ámbito profesional, lo cual es muy cierto. Sin embargo, los que me empezaron a enseñar lucha libre a escondidas, sé que algunos de ellos ya no podrán verlo porque se han adelantado, pero como llego y yo sabía lucha olímpica, me ponían a luchar con los profesionales y yo los vencía. Sí. Y me dicen, uno de ellos me dice, oye chavo, ¿qué te parece si hacemos un trato? Tú nos enseñas de esa lucha que sabes y nosotros te enseñamos lucha profesional, pero que no sepa Chucho Monroy. Y entonces hicimos el trato y ya me dijeron, lo único que tienes que hacer es llegar una hora antes. Y nosotros entrenábamos en un ring que estaba en Clavijero, hasta el tercer piso, un ring que medía 4x4 y sus cuerdas eran muy aguadas. Solamente era para tener idea de lo que era estar sobre el ring, porque uno tiene que ir aprendiéndolo. Pero entonces ellos me llevaban al ring profesional, al de la parte de abajo de Sayago. Yo les enseñaba a hacer ejercicio para lucha olímpica y les enseñaba tomas y contratomas, o sea, defensa y contraataque. Y ellos me empezaron a enseñar lucha libre profesional. Estoy hablándoles del aguilucho, del aristeo, de el faisán, del canalla, de Miguel, varios otros, pero todos ellos fueron los que en esencia me enseñaron. De tal forma que un día que llegó Iraklis a hacer la prueba, dijo, a ver, y ya Miguelito me dice, no te bajes, porque todos los nuevos se tenían que bajar cuando llegaban los profesionales, y ese día Iraklis fue a hacer una supervisión de cómo estaba, y entonces la sorpresa fue que yo ya sabía lucha libre profesional. Y Iraklis enseguida me vio y ya me dijo, en 15 días debutas, preséntate al mediodía. Y entonces estuve muy poco tiempo con Chucho Monroy, porque Chucho no sabía que yo iba adelantado, que estaba haciendo trampa, que me estaban enseñando. Llevo usted en la tabla del 3 y apenas iban por la del 1. Y que ellos me estaban enseñando a escondidas, por eso digo que siempre lo he tenido presente y quiero que se registre eso, que ellos en realidad fueron los que me enseñaron lucha libre. Oye, mi buen Intocable, ¿y entonces cuánto tiempo pasó a escondidas? Bueno, la verdad es que el Intocable entrenó antes de debutar menos de 3 meses. No, Ya, pues es que por los tiempos es algo bien, o sea, bien atípico, ¿no? Yo ya estaba preparado. La verdad es que la lucha libre amateur, como base para ser luchador profesional y haber entrenado otros deportes de contacto y haber hecho gimnasia, tener la flexibilidad para eso, saber cómo alimentarme sin ser un especialista, uno se vuelve autodidacta. Y yo empecé a leer muchos libros sobre nutrición,
a los 15 años, nutrición humana, y entonces yo sabía bien cuánto ingerir de proteínas, qué proteína me convenía, carbohidratos, y no era difícil meterme vitaminas y minerales, a la cuestión de prueba y error, porque incluso tuve un exceso en algún momento de exceso de vitamina A y se me inflamó el nervio óptico por haber ingerido vitamina A de más, pero yo sabía bien qué cosas me podía meter y qué no. Desde luego, nunca drogas, nunca alcohol, y tratar de hacer las cosas lo más disciplinado posible. Oiga, Intocable, ¿y cómo eran esos tiempos en los vestidores, pues ya sea de la Arena Jalapa o en alguna otra que hayan visitado? ¿Cómo eran pues el cotorreo, el ambiente dentro de un vestidor de aquellos tiempos? Bueno, primero termino de contestar lo que nos preguntaba mi amigo, que hago el debut como el Zodiaco en una segunda lucha, en donde la lucha estrella era el Angelito, apostaba su máscara contra otro gladiador que no recuerdo su nombre. Pero fue un bautizo excelente dentro de la ruta que les decía, uno trabaja y hace las cosas y ellas van llegando para acomodarse y facilitarte los pasos y demás, porque ese día la arena estaba llenísima, vaya, pero para mí fue algo normal subirme a un escenario con una arena tan repleta de gente, por eso se volvió normal que después lucharas y que dijeras, nah, vaya, estoy acostumbrado a esto, ¿no? Ya Entonces, no hay pánico escénico. no, ya no, debuto como el Zodiaco y mi rival y mi pareja fue el Cóndor, que después luchó como el Rayo de Plata. Luchamos contra el Asesino Negro, que era un rudazo, y un muchacho de Monterrey que luchaba como Flashman. Eran dos luchadores experimentados y con ellos tuve la suerte de debutar. Después el Intocable desaparece porque tiene un enfrentamiento en el gimnasio con un luchador de mucho prestigio en aquella época y el chamaco le gana al mayor y entonces Iraklis me dice, vas a dejar de luchar 3 meses, vas a dejar ese nombre y vas a reaparecer como el Intocable. Y es ahí donde el Zodiaco se queda guardado con su equipo y el Intocable aparece en escena. O sea que no, Heracles no lo castigó. Le dijo, vamos a esperarnos y boom, de sorpresa, ¿no? Sí, eran cosas de... No es como ahorita que tienen sus favoritos, ¿no? Que... No. Seamos honestos, ¿verdad? No, cosas ganadas a pulso y propio de que el luchador debe, digo, si no ser peleonero, sí defender lo suyo. Y este luchador del que les comento, pues me quería chamaquear. ¿Nombres? Yo no me dejé y hubo un reto para un tiro en el gimnasio. Ya fuera del deporte, ¿no? Sí, así de, bueno, pues un tiro en el gimnasio, hecho. Y ya dijo Iraklis, tal día, tal hora, ahí nos vemos. Ah, caray. Y ya, Heracles era tan genio que programaba fuera de cartelera. Sí, pero servía de prueba. Y sin querer, pues este otro personaje me propició que si yo andaba en la segunda lucha, de repente apareciera en las semifinales y en las estrellas. Estoy hablando de un periodo de menos de un año y el Intocable ya estaba luchando en semifinales y estrellas y empezó a ser emergente los jueves y empezó a luchar con gente como el Solitario, el Dr. Wagner, el Ángel Blanco, no sé, tantos y tantos, Rizado Ruiz, el Vikingo. A recibir a los de fuera prácticamente. Sí, pero son cosas que pasaron para bien, nunca pasaron para mal. Les digo, desde
desde el obstáculo para ir a los Juegos Centroamericanos hasta ese trompo que nos dimos en el vestidor, fue bastante positivo. Ayudó a catapultar. Oye, Intocable, y hilando ahorita lo que nos platicas de Heracles, pues también muchos nos han dicho que pues era un verdadero genio, ¿no? En las facetas que tuvo en la lucha libre. Él te puso ese nombre y si fue así, fue por algo que ver con ese incidente, o sea, como haciendo alusión a de que ibas a ser un personaje que de verdad iba a ser muy difícil de superar, o sea, por eso Intocable o por qué razón. Sí, yo tenía, él me dijo desde el principio, búscate algún nombre y me lo propones y demás, y entonces los muchachos en el vestidor me decían o me conocían como el Olímpico, y entonces hubo esa propuesta de luchar como el Olímpico. Sin embargo, alguien comentó, no, es que ya hay un olímpico que está ahorita luchando en el torneo de 4 caminos y demás, y ya usa unos aros olímpicos, el Audaz también así los usaba, y me dijo, Heracles, síguele pensando. Pero yo creo que él ya lo tenía bien hecho porque te observaba y, y comentaba en algunos otros episodios que el intocable es sinónimo de que en la lucha olímpica no te pueden tocar. Cuando te ponen de espaldas en la lucha olímpica y tocas totalmente con los dos omóplatos, la lona o la colchoneta, pierdes por toque. Entonces, yo luchaba con los muchachos profesionales y con este último personaje que les dije, y no me pudo derribar, no me pudo poner de espaldas. Entonces Heracles dijo, oye, ya tengo el nombre, no te han podido tocar, vas a ser el intocable. Y le dije, bueno, pues lo que usted me diga, porque era parte también de lo que se practicaba en aquel tiempo y pasaría a lo que preguntaba aquí nuestro amigo, cómo eran los vestidores, cómo era dentro del vestidor la convivencia y demás. Sí, porque también me imagino que, bueno, no sé en aquellos tiempos, ¿no? Pero pues ese proceso de que llevaban varios que 1 o 2 años por mínimo de entrenamientos para poder debutar en las primeras y en las segundas, y llega un luchador pues que ya trae una base fuera de la lucha libre profesional, pero pues con la olímpica, y de repente pues a lo mejor lo saltó. Sí, me imagino que brincó a varios, ¿no? Así como que sí. Hubo varios que se quedaron ahí abajo, mientras que pues en esos tiempos, no sé si ella era Intocable o Zodíaco, pues iba subiendo, ¿no? Sí, sí, A sí. lo mejor era alguna envidia, algún rencorcillo por ahí también. No, muy pocas veces hubo necesidad de demostrarles los conocimientos que tenía uno, ¿no? En el aspecto ya de una riña, por decirlo así. Los eventos siempre fueron deportivos y cuando alguien tuvo la inquietud de medirse con el intocable en el gimnasio, pues estábamos siempre puestos, ¿no? Incluso luchadores de fuera que venían y querían probar si era cierto que el intocable sabía luchar, pues ellos mismos me invitaban a luchar y luchábamos y se daban cuenta que sí, y ya luego lo equiparaba yo así como cuando encuentras a alguien que sabe bailar bien y después ya nada más querían bailar conmigo, ¿no? Pedían exclusivamente al señor Intocable. Así se hicieron algunos retos con gente de mucha trayectoria como el Vikingo, como con Emilio Charles, que ellos mismos pedían luchar conmigo. Incluso el Intocable aparece programado oficialmente en un jueves en las luchas estrellas a propuesta de un amigo que no sé si él lo recuerde, pero él me propuso Babyface. Babyface le dijo a Heracles, le dijo, oye, Griego, el chavo siempre está aquí ayudándonos porque yo era el emergente oficial. No sé si recuerdan que en los programas antiguos o en los carteles decía, si faltare algún luchador será sustituido por otro de igual peso y categoría.
y entonces el Intocable subía a luchar en jueves sustituyendo a las estrellas y nadie repelaba. Tuve esa suerte de que nunca me abuchearon o dijeron, oye, no, es fraude porque Otra vez el mismo. pagué por ver a tal luchador y sube el Intocable, ¿no? Y no, nunca, siempre el trabajo fue bien aceptado. Nunca hubo alguna confrontación con el público o alguien que pasara a decir, oye, regrésamelo de mi boleto. Una mala crítica. Siempre fue bien aceptado el trabajo y entonces, pues yo era el emergente eterno. Y sí aparecía yo programado, pero no en las estrellas. Hasta que Babyface le dice a Heracles, oye, Griego, y ya le dice Heracles, tú le das la alternativa. Sí, y entonces el Intocable aparece programado en una lucha estrella ya con gentes de reconocidísima trayectoria profesional. Y para Intocable, ¿quiénes fueron de esos tiempos uno de sus rivales que diga? Sabemos que la preparación que tenía usted en gimnasio, lucha olímpica, boxeo, pero que diga, este rival me costó, que diga que son de los rivales más fuertes que tuvo en ese tiempo. Pues de los rivales con los que Locales, recuerdo, de los rivales que recuerdo a nivel local como gente muy fuerte y demás, el Gorila Infernal, el Angelito, porque en algún momento luché contra el Angelito porque el Intocable se volvió rudo una temporada, pero la gente nos seguía aplaudiendo de rudos y pues tuvimos que regresar al bando técnico. En esa época el aplauso para el rudo no servía, ¿verdad? No era válido y entonces pues tuvimos que regresar porque les daba gusto que le pegáramos al Angelito. Y el Angelito era el ídolo y entonces pues ya tuvimos que regresarnos al bando de los buenos. El Caballero Negro, luché contra él. Hace poco rememorábamos una lucha en que fui de pareja con el Cavernario Galindo para el Caballero Negro y el Angelito. Y pues ahí también enfrenté al Caballero Negro. No, nunca luché contra mi pareja, el Forastero, y de las gentes con las que cotidianamente luchaba, pues son de los que más recuerdo como gente fuerte que había que sudar para tener una buena batalla con ellos. A nivel nacional, pues recuerdo a gentes, en especial al Vikingo, como de los mejores luchadores con los que me enfrenté, a Genaro, el Blue Panther, al Rocambole, que ahora es el villano quinto, a Raimundo. Son de las luchas que te dejaban un grato recuerdo, una grata sensación de que el espectáculo había sido extraordinario, porque tú lo sentías lo que había pasado, tu cuerpo, tu cerebro reconocía lo que había pasado cuando sentías a la gente, el calor, toda la emotividad que se desplegaba. El apoyo, ¿no? Sí. Y el Intocable tuvo así en algún momento a su pareja de cuadrilátero que subieron siempre juntos y fueron así alguna pareja que todos los querían vencer. Sí, cómo no, siempre tuve de pareja al Forastero, fue la pareja con la que más luché más tiempo y llegamos a ser los primeros campeones de parejas estatales Bien. con el Forastero y con él algunas otras cosas que para aquel tiempo eran muy difíciles de hacer, como por ejemplo el que se llama mortal, que te subes a la esquina y haces un fly hacia atrás y caes parado. En algún momento luchamos el matemático, el Forastero y el Intocable contra algunos adversarios que la verdad no recuerdo, pero el que hacía, de los pocos que hacían ese lance, si no es que era el único que lo hacía a nivel nacional, era el matemático. Y entonces en esa lucha con el Forastero decidimos hacer ese lance, pero doble. Nunca lo habíamos hecho y dijimos, pues
vamos a probarle a este señor que en Jalapa también hace aire, y entonces le regalamos un mortal doble, y en los vestidores nos dijo Rodolfo, que es el nombre del matemático, nos dijo, oigan, ¿y dónde aprendieron a hacer ese mortal? Yo lo aprendí en el circo con arnés y todo, y le dijimos, no, nosotros aquí al puro valor A ver qué sale. al puro valor mexicano. Prueba y error, ¿no? Ay, Sí, Dios sí. mío. Pero fue algo bonito, ¿no? Que él mismo dijo, oye, pero pues, ¿cómo es que lo hacen si yo tuve que ir a un circo, ¿no? Yo me A tardé 3 años en el circo. aprenderlo, y nosotros así a apoyarnos ahí a hacerlo. A lo que Diosito nos ayude, ¿no? Oye, mi buen Intocable, pues tengo dos pequeñas preguntitas que me llaman mucho la atención. ¿Recuerdas esa primera vez que fuiste emergente contra alguien de talla nacional que te haya como dejado marca o recuerdo personal? Pues es que ya estaba yo tan experimentado que en los domingos venían luchadores de buena calidad. Venía uno o dos luchadores de buena calidad los domingos, y ya no era difícil encontrarse con algunos otros luchadores de esa misma calidad en jueves. De tal forma que sí recuerdo la primera vez que subí de emergente, y la gente, compañeros, me decían, oye, ¿no estás nervioso? Y le decía, sí, es normal estar nervioso, pero al final de cuentas sé que voy a luchar con profesionales, y las cosas salieron bien. Y la otra pequeña pregunta. ¿Para Intocable hubo alguien especial que enfrentara? Que no sé, por ejemplo, le hemos preguntado a luchadores, ¿no? Que por ejemplo, pues enfrentar por primera vez, no sé, por ejemplo, a un perro aguayo, que de niños o de fanáticos fuera de la lucha libre enmascarados, pues eran muy seguidores y que tuvieron el día de enfrentarlos o de compartir una esquina. ¿Hubo alguien especial para Intocable? Sí, como no, hubo varias, casi todos esos recuerdos de entre 18 y 20 años son muy especiales, porque he citado otras veces que parecía que el sueño del que les hablaba seguía ocurriendo, y tanto se me hacía de sueño decir, me está dando la mano para que entre yo a luchar Huracán Ramírez o Blue Demon, como estar luchando contra un monstruo como Dr. Wagner o el Solitario, ¿no? Una blanca. Entonces, y estaban en su mejor época. Y entonces todo eso para mí era disfrutarlo, y digo yo disfrutarlo en primera fila, porque los estaba viendo desde la esquina y no me obstaculizaba nadie. Era algo que se dio dentro de esa magnífica etapa de la vida que fue la lucha libre. Y es que también es bien importante como que en nuestra parte ubicarnos en la cuestión de que ahorita pues nosotros como aficionados decimos, ah, pues este cartel viene de México, ¿no? Y lo vemos como si estuviera pues un nivel más arriba tal vez. Pero yo siento que en esos tiempos para los de fuera venir a Jalapa también era como un examen difícil, ¿no? Sí, 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 porque les decía que no solamente con luchadores locales hubo alguna desaveniencia, que afortunadamente dentro de todo ese ámbito deportivo pudimos subsanar en un tiro dentro del gimnasio, y supieron que en Jalapa había gente que los podía hacer caer, ¿no? En algún momento recuerdo una anécdota de un luchador que era muy fuerte, ¿cómo les podría decir para no quemarlo? No, quémelo, ¿no? Pero Puede decir nombre sin problema, ¿eh? no, es que siempre se debe respetar, No, sí, sí, sí. pero hagan de cuenta que era Díganos si su nombre lleva algún color. Díganlo en era el así como contrario. el hombre increíble, y incluso usaba ese nombre así parecido al de el hombre increíble, el hombre verde ese así fuertezote. Ah, ya. Ajá. Y entonces estábamos entrenando, y escucho que estaba rindiendo
a mi compañero el forastero. Yo iba en otra lucha, yo iba en la lucha estrella y mi pareja en esa ocasión iba en la lucha semifinal. Yo iba en una lucha de apuestas y iba yo contra el Jackie García, si no mal recuerdo, en una lucha de máscara contra cabellera. Y él iba en esa semifinal alternando con otro y oigo que lo están rindiendo, que dice, ay, 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 muere, muere. Y volteo y le digo, no te dejes, pareja. Pero el otro tipo pues le llevaba, no sé, 40 kilos, ¿no? Y me dice el otro, ¿tú también quieres? Le digo, como quieras. Me dijo, ¿de veras? Sí. Y entonces lo resolvimos en 2 minutos y me dijo, ay, bueno, sale ya. Ya. Con eso fue suficiente. Y entonces, 2 minutitos. y entonces así hubo 2 o 3 gentes con las que, les digo, es difícil citar nombres, pero luego me decían, oye, lo nalgueaste. Sí, pues es que él se quiso oponer, ¿no? Y digo, de vez en cuando también hay que Él me enseñarles, estiró la mano para bailar. de vez en cuando hay que enseñarles que uno se sabe defender, ¿no? Y si algún aficionado de aquellos tiempos está viendo este video y sabe quiénes eran esos luchadores que se le pusieron al tiro, ahí coméntenos porque nosotros no sabemos. Platicábamos hace rato que pues no tuvimos la fortuna nosotros de verlo luchar a usted porque nos platicaba más o menos en qué años fue el retiro, ¿no? Y pues creo que nosotros en los tiempos del retiro pues todavía ni de planes estábamos, pero No, sí. a lo largo de estos 20 capítulos que con este vamos a concluir la primera temporada, bueno, pues su nombre, el Intocable, pues ha relucido mucho como pues algún ejemplo hacia los luchadores que vienen forjando o que ya están también dejando algún nombre en la lucha libre jalapeña. Sí, sí, sí. Yo creo que de los aficionados de aquella época ya muy pocos, y quisiera hacer mención de un aficionado que me hubiera gustado que me hubiera conocido sin máscara, y a mí me hubiera gustado platicar con él porque era un aficionado de Hueso Colorado. Lo llamábamos el Coatepec, era famosísimo, siempre estaba en primera fila y precisamente por él tuve un altercado con un profesional porque en un acto totalmente antideportivo y antiprofesional, siendo él un espectador, le dio una patada en la cabeza y lo tiró. Entonces, esta persona dentro de poco va a exponer su máscara, quizás por ahí les estoy dando el tip. Y tuvimos un encuentro que después me reprocharon porque me dijeron, oye, le dije, sí, porque su conducta no era profesional. A nosotros nos enseñaron a respetar al público y no se valía meterse a decirles groserías, ni a patearlos, ni a golpearlos, porque los luchadores somos nosotros. Y les digo, es como cuando, y lo he hecho, en algún momento, en alguna fiesta de mi hijo, fue un payaso y entonces empezó a poner las mamás que manden los zapatos y que los papás. Le dije, oye amigo, para tu show y ahí muere, porque te pagué a ti porque tú hicieras el show, no porque los papás y las mamás hicieran el show. A nosotros nos pagaban porque el show corriera a cargo de nosotros, porque el espectáculo fuera a cargo de nosotros. No nos pagaban por bajarnos a golpear al público o, usando tecnicismos de la lucha libre, a calentar la lucha golpeando a alguien del público o levantando la gallera así. No, levántala con lucha, levántala con actos, con acciones que a la gente los emocione y les haga meterse a tu mundo, pero no agrediéndolos ni física ni verbalmente. Y esta persona que ahora es una superestrella y que pronto va a estar en una lucha de apuestas, hizo eso con uno de nuestros principales espectadores y claro, no podía pasar desapercibido y le hicimos saber que no había actuado correctamente. Y el otro, pues que sí tuve la oportunidad de conocerlo y platicar mucho con él y ojalá y en algún momento puedan
recabar alguna parte de la anécdota de este señor que era una especie de protector de los luchadores. Don Ángel Cimadevilla Fernández era muy conocido como el Che. Era el dueño de un lugar que se llama La Naval, que desafortunadamente cerraron hace poquito. Ahí en el centro de Jalapa, ¿no? Ese Zaragoza, ¿no? suceso se dio en la Arena Jalapa. En la Arena Jalapa. Ya, de quién. Ya, No vamos a decir. Intocable, una pregunta, No, ahorita sí, que que dices, quinto. que ustedes bueno, ustedes, como dices, nos pagaban porque nosotros diéramos el show. En ese aspecto, Heracles, ¿cómo era? O sea, dijéramos, yo soy un aficionado, lo empujo a usted, o empujo a un luchador de esos tiempos. Lo digo que a un luchador se le debe respetar, no se le debe empujar, no se le debe de golpear. Heracles, ¿cómo era? O sea, si en ese momento yo lo hubiera empujado, ¿qué hubiera hecho en ese momento Heracles si usted no hace nada? O sea, si Sí, lo hubiera contestado, si no hubiera... Esta hipótesis que planteas es totalmente diferente a la de que yo me meto con el público, ¿no? Ajá. Si yo bajo y voy rumbo a los vestidores o por alguna salida el público me agrede y demás, pues yo me tengo que defender. ¿Sí? Se trataba de evitar al máximo ese tipo de confrontaciones con el público, no buscarlo, y ahora es muy frecuente que el luchador se baja y vaya Sí, no tienen los recursos y sobre la gente, ¿no? sobre la gente o se andan aventando contra las sillas y parece la sucursal del mole jiqueño, ¿no? Porque no hay otra más que tener sangre y más sangre, ¿no? A falta de recursos. Buena definición, buena definición. Y en esa parte que dice de la falta de recursos, pues también la lucha de esas épocas creo que ha sido de las más recias, ¿no? Que han habido en la historia de la lucha libre. Cuando se calentaban los ánimos, obviamente hablando dentro del terreno deportivo, sí hacían, o sea, también hacían uso de algunos artefactos como sillas o algo, o en verdad ya era como que lo último que utilizaban para, pues digo, pues al final la gente quería verlos dándose en la torre, ¿no? Mira, para nosotros en aquel tiempo, y lo digo tal cual lo platicábamos nosotros, en aquel tiempo quienes hacían uso de esos recursos eran gente que ya no entrenaba, que andaba luchando a diario, igual no caigo a decir nombres, andaba luchando a diario, ya no entrenaba, se dedicaba a descuidarse, a desvelarse, a tomar alcohol, a meterse drogas, a todo menos a prepararse para una lucha. Entonces, para ocultar esa forma de falta de condición física, pues era más fácil darle a alguien un sillazo Encender. y me evito 20 minutos de llaveo al ras de la lona que me van a exigir que haya yo entrenado por lo menos una hora un día antes, ¿no? O ese mismo día. Entonces, para subsanar esa falta de entrenamiento y que no, es que luché ayer, pues ahora te doy un sillazo, ¿no? Y ahí me estoy 15 minutos diciéndole a la gente que qué le interesa Y agarro el micrófono. y al otro le dolió y entonces esa parte todavía no era mucho todavía como parte del show. Yo creo que ahora hubieran de decir, tanto tiempo va a ser de micrófono, tanto tiempo de estar tirado abajo del ring, Y dos de llaveo. tantas mentadas de madre y 2 minutos de lucha libre, ¿no? O sea que, por ejemplo, en su opinión, bueno, no desconozco si en esos momentos usted siga también como que, pues, en la lucha, no tenga contexto, pero está totalmente transquiversado cuando publican un cartel y ponen lucha estilo toreo, ¿no? Y ya la gente, pues, espera una carnicería, ¿no? Cuando en realidad, pues, creo que esa lucha estilo toreo es como usted nos menciona, ¿no? De personas que se fajan arriba del ring y órale, a luchar es de lo que te exija, ¿no? Pero Sí, no dudes que al calor del encuentro deportivo hay sangre y demás, pero no es el último recurso con que el luchador preparado puede contar. Sí. Yo creo que eso ya es parte de una
rivalidad deportiva, de un encuentro con más profundidad y no de que lo vuelvas algo tan burdo y cotidiano que tiene sangre jueves, viernes, sábado, domingo, y la gente también desafortunadamente ha sido educada con esta nueva modalidad de lucha, porque el público que a nosotros nos tocó era un público sumamente exigente, que conocía de lucha y que ellos mismos recriminaban al luchador que iba en mala forma y con cosas a veces hasta de risa, pero me tocó ver a dos muchachos que tenían mucho tiempo luchando, pero pues se quedaron siempre luchando en las primeras. Y entonces subieron los dos bastante gorditos y entonces alguien del público les gritó, mejor agárrense a panzazos. Y entonces ahí te das cuenta cómo la gente sí se estaba dando color de qué tan preparado estabas, de qué no, oye, pues, no puede luchar porque viene crudo, pero no era nada más los gritos. Había una persona que era Iraklis que estaba también observando las luchas y entonces el que subía en mala condición física, el equipo descuidado, botas sin lustrar, oloroso, que no se hubiera bañado, loción o desodorantes, diera una mala lucha, 6 meses al banco, por lo menos. Había muchachos que en su vida lucharon 2 o 3 veces y que tenían ahí su equipo de lucha profesional, pero desafortunadamente debe estar intacto, ¿no? Bueno, a lo mejor las polillas ya les hicieron algo ahí, pero... Bueno, y eso también es parte de lo que platicábamos fuera de cámara, que pues antes sí era bien pagada la lucha libre, ¿no? Entonces, si el espectáculo, o más bien si la paga era buena, pues tú también como luchador tenías que dar un buen espectáculo arriba del ring, ¿no? Tendrías que portar bien tu imagen, esa limpieza, ese respeto hacia el público, y pues creo que pues ahí va de la mano esa parte, ¿no? Sí, pero yo creo que era bien pagado precisamente por el respeto y por el cariño, por el esfuerzo que uno hacía para presentar al público un espectáculo profesional y serio. Y de ahí que la gente se interesaba más y venía más. O sea, tú sacabas a la venta un excelente producto y la gente pues decía, quiero más de ese, ¿no? Y quiero verte programado para el otro domingo en esa revancha que ahora estás pidiendo, porque ahora veo que otra de las cosas es que se pasan haciendo retos, ¿no? Y que te reto por la máscara y la gente ya ni cuenta les hace, ¿no? Ah, sí. Y actualmente usted sí está, o sí consume la lucha libre local, sí más o menos está enterado de lo que pasa aquí pues en Jalapa, en la zona. Ya muy poco, precisamente por algunos comentarios que ahora he hecho, ¿no? Y aparte, pues luego no dan los tiempos, pero todavía veo mucho lucha libre, pero me gusta ver mucho, por ejemplo, la del Consejo Mundial de Lucha Libre. Seria y estable. En donde no dejas de observar que está pasando también este fenómeno de que la gente ha desaprendido ser fanático o espectador de lucha libre. Porque comentaba y les decía, no quiero trillar esas frases, pero son parte de lo que uno maneja dentro de lo que es el conocimiento de la lucha libre, que son los tiempos. Y decía yo, los tiempos son como los silencios en la música. Los tiempos en la lucha libre son como los espacios en silencio de una buena melodía. Imagina una melodía que no tenga silencios y que todo vaya asobronado, todas las notas musicales asobronadas y oirías un desorden, ¿no? Sí. En la lucha libre es lo mismo el tiempo. Y tú de repente dejas de observar que haya un tiempo
o que se excedieron de tiempo. Volviendo al ejemplo de la música, puedes pensar, bueno, ya se acabó la canción, ¿no? Y de repente, no, todavía seguía, ¿no? Sí, es cierto. Porque perdiste el compás y entonces en la lucha libre pasa lo mismo. Pero los muchachos solamente entrenando, siendo respetuosos y humildes para sí mismo, de decir, todavía no sabes lucha libre, te crees una estrella, pero en realidad no eres una estrella. Sí. No, Hay es cierto. Sí, es que pues, padecemos mucho de esto actualmente, ¿no? Que ya por una estelar tal vez, ya muchos pues pierden el piso y creo que no es benéfico ni para ellos ni para la lucha libre. Así es, así es. Así debe ser el luchador, debe ser también muy práctico y sincero consigo mismo y decir, no eres una ¿Qué te ha estrella. dado que en esos tiempos no hay un ídolo? Sí, es lo mismo No que hay un ídolo, decía, o sea, por más que se le buscan, no hay ídolo. no hay, Y en no hay. aquellos tiempos había muchos, estaba, como dice usted, ¿no? Estaba El Intocable, estaba el Angelito, Angelito, estaba El Gavilán Ramírez, el Caballero el Negro, Gorila. el Gorila, siendo Siendo rudo era un rudo, Siendo ¿no? rudo, ídolo. lo quería mucho la gente. Había muchos ídolos y ahora desafortunadamente todos son maestros de lucha y todos son leyenda. sí. O sea, ya porque entonces yo estuve en la Arena Jalapa en el año 70, 80, aunque no haya sido yo nunca estelar, ya soy leyenda, ¿no? Hubiera yo de ser antigüedad, ¿no? O por lo menos Clásico. clásico. Pero no, ahora ya todos son leyendas. Porque Dice, oye, les tocó, ¿no? pregúntame a mí si esa persona si tiene esa categoría de ser una leyenda, ¿no? O fíjate que te diga o que te acredite, que te demuestre que sí ocupó lugares estelarísimos al lado de los grandes para que le digas que es leyenda. O sea, Como puedes los, decirle contemporáneo, ¿no? Pero no leyenda. Pero no es una leyenda. Y entonces todo eso va mareando al luchador. Va Porque se la cree, mareándolo, ¿no? va mareándolo, se la va creyendo. Y quiero decirles que, por ejemplo, el Intocable acepta algunas entrevistas después de que mi compadre Joaquín me hace recapacitar de que mis hijos o mis nietos que no lo vivieron, se quedara un legado para que ellos supieran quién había sido su abuelo. Y en esa razón es que a Raúl Criollo, que es un gran amigo, le acepto por primera vez que me hiciera una entrevista para Legendarios de Veracruz. Pero en general, el luchador, aparte de tener los pies sobre la tierra, debe ser modesto, no tiene, porque era parte de lo que a nosotros nos inculcaban y nos obligaban a respetar. Si alguno de nosotros se metía en un problema social, de golpes, de agredir a alguien, a su propia familia, o andaba de ostentoso en las calles, habrá sido una superestrella, pero en el gimnasio Lo aplacaba. le llegaban a caer 4 o 5 y ¿qué hubo? Retenido. Y ahí lo hacían aterrizar y evitaba o trataba de evitar haciendo esas cosas. Y Era parte de la disciplina, parte de lo que se vivía era que tú luchas en la primera, esta es tu área, luchas en la segunda, esta es tu área. Los semifinales tenían un área para ellos y los estrellas tenían 2 espacios o los vestidores más grandes. Así era, y ahora el que se fregó. el que llegó primero es donde caiga, Y si ¿no? dejé mal puesto mi celular o algo, ya Ya caminó. le cambiaron el chip. Pero sí, digo, siempre se dio que hay alguien que mete mano, ¿no? Pero cuidadito y lo descubríamos quién era, porque pobrecito, ¿no? Sí, ya me imagino. Oye, mi buen Intocable, yo siempre he sido muy curioso y Toda la vida. me
Pues me he inclinado mucho al diseño de las máscaras, siempre me ha sido muy llamativo. Cuéntanos en tu máscara, me gustaría saber por qué ese diseño, si siempre ha sido ese y qué significado tiene en especial, si hay algo detrás de ese diseño luchístico. Sí, el diseño de la máscara que usé a últimas fechas, estimo que fue entre los 79, 80, cuando se quedó este dibujo ya como emblema del Intocable. Hubo otros que lo precedieron y en la búsqueda de la personalidad, de tu propia personalidad, que es algo que también debe uno buscar y que ahora, como consejo para los muchachos que se quieren ganar un lugar, si se dan cuenta, sus máscaras son una combinación, en la mayoría, de rasgos del místico con el del no sé qué, y no hay originalidad. Y nosotros era algo que tratábamos siempre de buscar una originalidad. Yo creo que antes de portar esta máscara debo haber traído como 6 o 7 diseños previos a esta máscara, hasta que encontré esta figura que me hizo favor de acercarme en un póster un sobrino, algo que me dio la idea de cómo hacerlo, y asemeja a un felino. Las alitas y demás, o como se le pudieran llamar, son la estampa de un felino. Lo único que le falta aquí es la boca para tener la imagen de un felino estilizado. Fue la máscara que decidí quedar. Esta es una máscara variante de la tradicional. La tradicional no lleva estas inserciones, es lisa y solamente lleva aquí una orilla roja, como la nariz de los felinos, que tienen aquí solamente bordeado. Y si se han dado cuenta, los felinos tienen una especie aquí como de un dibujito que a veces parece una calavera o algo. Ajá. Es esta parte que tiene aquí la máscara. Sí, ¿Qué es esto? Es parte de... Como un lunar, ¿no? Ajá, si ven a un gato, por ejemplo, verán que tiene como una figura aquí entre las orejas. Y esto trata de parecer eso. Okay. Y no tiene esa parte roja y demás. Y supongo que, Los por ejemplo, ojos son felinos. y supongo, por ejemplo, para la gente que no puede ver en cámara, en la parte de atrás o los costados, más o menos como a la altura de la oreja, tienes haciendo como la misma alusión, ¿no? Sí. A la parte de enfrente de la máscara. Sí, los mismos rasgos, los mismos trazos. Oye, Perfecto. muy buen Intocable. Y en la parte, pues, del nombre, sabemos que, pues, ya con el tiempo después, pues, AAA también lanzó un luchador, pues, el Intocable también. Ahí en ese momento no hubo, o no sabemos si tienes el nombre registrado, hubo algún problema, algún pleito, tuviste algún conflicto con esa parte, o pues ya él estaba por allá y tú acá haciendo lo tuyo. Sí, ¿Hubo algo ahí? yo estaba retirado cuando vi aparecer al Intocable. La verdad estaba con las obligaciones del trabajo y diciendo, bueno, ya no voy a volver a luchar y demás. Pero por antigüedad, incluso si tuviéramos que ir a tribunales y demás, yo tengo las acreditaciones de que yo lo usé antes que este muchacho, de tal forma que por eso no lo oculto de que yo luché como el Intocable y que el nombre, los luchadores de antaño lo reconocen. Incluso en algún momento que visité al Blue Panther en los vestidores de la Arena Jalapa, me dijo, si no mal recuerdo, para tratar de ser textual, me dijo, Genaro, nosotros siempre respetamos ese nombre porque sabíamos que tú lo portabas. Pero bueno, apareció AAA y han estado... Hizo y deshizo. Y Sí, no es por nada, pero qué tristeza o sea, no sé, o sea, un hombre intocable teniendo toda la historia que tiene usted, que
pues quien lo lleva a portar, la verdad, pues nada que ver. Sí, sí, La verdad. desafortunadamente. Aparte fue también muy fugaz, ¿no? Sí, o Ya sea, no, ya no lo usó. pues Parece ya, ser que Ya como lo estaba hecho. registró, él lo sigue teniendo, si no ya lo estuvieran usando en la empresa de AAA. oye, Intocable, y en toda esta parte pues bueno, de recibir aquí a todos los de México, de foguearte con las estrellas nacionales, ¿sí tuviste la oportunidad también de salir a otros estados de la República o llegar a México, donde sabemos que ahí es donde se juntan todas las escuelas? Sí, sí tuve muchas invitaciones para luchar en el Toreo de Cuatro Caminos. Desde luego mi sueño era luchar en la empresa mexicana de lucha libre. Luché en el sureste, varias veces fuimos a giras al sureste. Luché en la arena Pabellón Azteca. Al pabellón. Y esas fueron de las últimas luchas que tuve casi en forma, porque ya había emprendido un nuevo reto que era un trabajo totalmente diferente a lo que es la lucha libre. Oh, De y repente me surge el reto porque nace mi primer hijo y alguien me dice, oye, pero no vas a poder vivir siempre de la lucha libre. Yo le decía, no, sí, porque me va muy bien y demás. Pero bueno, alguien con todos los años del mundo me hizo reflexionar y acepté probarme para presentar unos exámenes y empecé a trabajar en una paraestatal donde estuve casi 18 años. y es por eso, ¿no? Yo creo que también se da lo que, pues, bueno, personas que le tocó verlo decían, ¿no? Que se quedaron con ganas de seguir viendo más tiempo al Intocable sobre el ring. Sí, también yo me quedé con las ganas de una despedida y, y hasta hace no muchos años todavía pensaba en hacer una lucha de despedida, pero yo creo que el tiempo no perdona y uno también debe estar consciente de que aunque trato de mantenerme en forma, sobre todo para no dar el viejazo, pues ya no es lo mismo como mi compadre Narciso, que él sigue activo y sigue luchando, no resiente. Yo creo que si llego a volver a luchar y hacer una caída, me voy a desarmar. Y en ese supuesto, ¿contra quién le gustaría esa lucha de retiro? ¿Podría ser el Caballero Negro, tomando en cuenta que es uno de los que está pues más activos pues, de esos años? Si pudiera elegir con quienes, desde luego, invitaría a que fuera mi pareja el Caballero Negro. Y me gustaría luchar en especial con dos gentes que reconozco que son unos excelentes gladiadores. Uno es Genaro, el Blue Panther, Ajá. y otro amigo que no sé si todavía nos acompañe, pero era reconocido en su tiempo como un excelente luchador, y me consta porque era algo hermoso luchar con él. Luchaba en la Arena México como Polaris. Nosotros lo conocíamos aquí como el Cadáver, pero eran dos luchadores que recuerdo siempre mucho. El Vikingo ya no está, Emilio Charles ya no está, pero son gentes con los que me hubiera gustado seguir luchando porque se disfrutaba. Bueno, mi buen Intocable, por ahí, pues las preguntas que también son básicas dentro de este anecdotario, pues si alguna vez apostaste la máscara, si has ganado máscaras o has ganado cabelleras que tengas en la vitrina, que nos puedas compartir un poco de eso. Fíjate que gané infinidad de máscaras, según algunos programas que todavía conservo, gané más de 15 máscaras en esos programas. Yo estimo que fueron casi 20 o 20 y tantas máscaras y unas 12 o 15 cabelleras. Pero de las más relevantes máscaras que recuerdo, la verdad es que mi compadre Narciso luego se acuerda más que yo cuando ve las máscaras, porque me dice, esa era del doctor Coleman. Esa era de la Bestia Negra, el que es ahora referee en la Arena México.
Esa era de no me acuerdo quién, y bueno, él sabe más los nombres porque como él se ha mantenido vigente, Está más empapado. más empapado. Pero por ejemplo, de los que recuerdo, un Mr. Cobra, que era un luchador de Costa Rica. Le gané la máscara a otro que luchaba como el centroamericano. Ese parece que era de Honduras. Y de las más emblemáticas, una máscara de un luchador que era muy bueno, luchaba como el Comandante Cero, y gran parte de su carrera la hicieron como los Gemelos Corso. Eran luchadores destacados, y después la hicieron como los Comandantes Cero. Desenmascaré a uno de ellos, desenmascaré a otro que era la Muerte de la Barranca, que era de los malos que aparecía en las películas del Santo, y vino a rodar a Jalapa una película que se llamaba Dos bribones tras la Esmeralda Perdida, con Michael Douglas, y se le ocurrió ir a entrenar a la arena, y entonces ahí nos hicimos de alguna rivalidad deportiva, y a él, a luchadores que les quité la cabellera, el Morocho, al Carnicero Grimaldo, a Jackie García, gentes de aquella época, que la verdad, les digo, el alemán anda muy cerca. ¿Conserva aún esos trozos de cabello? Los de cabello ya no, algunas máscaras todavía. El carnicero era el que andaba como que el grupito del Blue Demon, del señor. Ajá, Sí, ¿verdad? el Carnicero Grimaldo, andaban mucho en un grupo que andaba con los hermanos del Rayo de Jalisco. Eran Tony Sugar, Black Sugar, andaba otro muchacho ahí que también luchaba muy bonito, Zeus. Había otro muchacho que luchaba como Irazú. Eran de ese grupo. Intocable, yo quisiera, bueno, a lo personal o para la afición que sigue el programa, usted dice que siempre su pareja fue forastero, ¿no? Sí, la mayoría siempre de las fueron veces. los dos. Confiaba, tanto usted confiaba en él como él podía confiar en usted. Sí. ¿Alguna anécdota que hayan pasado ustedes dos en lo que es fuera de lo que es Veracruz, o sea, en el interior de la República Mexicana, que nos pueda usted platicar? Pues no, porque generalmente luego las anécdotas se dan porque te dedicas a otras cuestiones extradeportivas, ¿no? Y en ese caso... No, pero me refiero, por ejemplo, no sé, que hayan llegado a una arena, ¿no? Digamos en Querétaro, y se hayan puesto medio roñosos los rivales, eso es a lo que me refiero. O sea, alguna anécdota que usted nos pueda... No, una anécdota que a mí me da mucha risa es que cuando ya estaba yo casi por despedirme de la lucha libre, estaba la feria de Coatepec. Uh-huh. Y entonces yo ya estaba trabajando fuera de Jalapa y ya se me dificultaba mucho, pero eran fechas que ya había yo firmado, como las del Pabellón Azteca. Y bueno, dentro de mí decía, puedo avisarles con tiempo de que ya no voy a ir, pero igual tengo que cumplir. Entonces llego a la feria y la lucha la hicieron en el gimnasio que está en la entrada. Ya estaba la arena llena, bueno, el gimnasio ya estaba lleno, y había niños de los que estaban ahí esperando a los luchadores. Y entonces llegué y me dice uno de los niños, oye, bueno, llego con mi maleta y todo preparado para entrar corriendo al vestidor, ya las luchas estaban empezando. Y nunca me gustó hacer eso, pero yo venía desde San Andrés Tuxtla, y entonces salí del trabajo y todavía en lo que llegué acá, ya venía yo corriendo. Y entonces voy a entrar y el niño me dice, disculpe, ¿qué luchador es usted? Y pues lo vi que era un niño y dije, pues le voy a decir, ¿no? El Intocable. Y agarra y ve el programa y se me queda viendo y me dice, y se va y le dice el otro niño,
¿qué luchador es? Y dice que es el intocable. O sea, no me creyó que yo era el intocable. Bueno, pues, era así dice que es el intocable. Bueno, niño, si nos estás viendo y no sabías que era el intocable de verdad, sí era. Lástima que no creíste y espero que en tu casa no te estés arrepintiendo. Es decir, pude haber entrado con el intocable. Sí. También sí le tocó entonces esa temporada de que los niños lo esperaban con la maleta, bueno, para llevarle la maleta y pues meterse a la función. Sí. Generalmente siempre tuve cuidado de proteger a los niños, de ser muy condescendiente con los niños y tratar de transmitirles la cuestión del deporte, pero también de estudiar. Y entonces ahí sí tengo anécdotas bonitas, porque hay muchachos que metía yo a la Arena Jalapa para que vendieran refresco con sus cajas, que se estilaba un cajón como de bolero y lo traían lleno de refrescos. Y hace poco me encontré a uno de ellos y es abogado y es de los muchachos que siempre estaba diciendo, hay que estudiar, es bonito esto, pero hay que estudiar. Y él mismo dijo, él me metía a la Arena Jalapa pero siempre me decía que había que estudiar, me decía, la condición es que hay que estudiar. Y es abogado. Y otro muchacho que tuvo una cadena de pizzerías, lo dejé de ver mucho tiempo y en algún momento entré con una persona que me invitó y me estaba diciendo, mira, esa sabe muy buena, es un negocio que estaba en Hidalgo, casi con Morelos, y el dueño... Yo conozco esa pizzería. Y el dueño se llama Daniel. Ajá. La pizzería ya sabrán cómo se llama, ¿no? Sí. Ya no está, se llamaba Danilos. Danilos. Sí, tenía una pecerita en la entrada. Y entonces muy famosa. Estaba yo ahí escuchando las sugerencias y me dicen, mira, esa de lomo canadiense sabe muy buena. Y le digo, nunca la he probado. Y alguien a mis espaldas me dice, pruébala, sabe muy buena. Y le digo, sí. Me dice, sí, yo te la recomiendo. Okay. Ya me senté con la otra persona y empezamos a comer pizza. Y se acercó y me dijo, ¿no te acuerdas de mí, verdad? Le digo, no. Y menos con tanto tiempo de no verte. Y me dice, ¿de la lucha libre? Le digo, no. Y ya me dice, yo soy ese niño. Y le dice a la persona que iba conmigo, le dice, yo era un niño y él siempre me decía, hay que estudiar. Y le dice, me fui a Estados Unidos y me dice, no estudié, pero te cumplí porque aprendí a trabajar. Dice, y ahora tengo una cadena de pizzerías. Entonces, esas son cosas, anécdotas que guardo y conservo, porque dices, oye, con una sola persona que le haya yo dado un consejo y lo haya aceptado y le haya ido bien, estás más que completo en el carro, ¿no? Oye, mi buen intocable, ¿y recuerdas esa primera vez en el que diste un autógrafo a un niño? ¿Qué sintió intocable esa primera vez que alguien se te acerca y ahora sí, como dicen, te pica con el lápiz, con el lapicero, con lo que tenga y un autógrafo? ¿Qué sintió intocable en ese momento? Sí, yo creo que es de las partes que completan toda esa parte de tu sueño de ser luchador, en que no solamente sueñas que estás luchando, sino que la gente te pide un autógrafo, te aplaude y se interesa por que te lastimaste y tratan de ayudarte, de tallarte. Y a propósito de anécdotas, ahí sí me acuerdo una de la lucha libre, que estaba yo luchando, la verdad no recuerdo con quién, pero era una lucha que estaba muy buena, y me arrancan la máscara y caigo fuera del ring ya sin la máscara, y me estoy tapando con las dos manos la cara, y viene un niño y me tapa con su chamarra, y yo me la quitaba la chamarra y el niño me quería tapar con la chamarra, y yo otra vez
quítamela, y el niño, que te van a ver la cara, y me dan ganas de decirle, prefiero que me la vean, porque la chamarra olía a puro orín, olía a puros orines, y yo, quítame, no, que te van a ver, prefiero que me vean, ¿no? Esa anécdota sí creo que tenía rato que no me acordaba de ello. Pues como dice Bruno, si este niño Sí. está viendo... Si eres el niño mión que le puso la chamarra, mándanos mensajes, por favor. Y si tienes esa chamarra por ahí, tráela para que la recuerde. Para que pongas un ratito aquí. Para que la Intocable, recuerde, ¿no? para que huela otra vez esa pasión Para del que aficionado. para que te identifiques si tú eres, ¿no? No vayan a traer cualquier chamarra, ¿no? Pues bueno, Intocable, ya para ir enfilando el final de esta entrevista, tenemos una sección que se llama ¿qué prefieres? Cada uno de nosotros te va a hacer una pregunta, ya sea de una pues situación real o hipotética, en donde pues tú nos vas a tener que contestar, pues bueno, a mí me gustaría esto, ¿no? Obviamente puedes argumentar todo esto, y pues el Saxo de la Lucha Libre también le gusta estar en esta sección. Lo invitamos aquí a que se una con nosotros, con silla, Pasa si quieres la silla. Nada más, ¡Parado! avísame si en la toma sí me veo. No más vino mi bonito. amigo Isma, parado. Pásate. ¿Por qué no lo quieres al saxo rubio? Amigazo, viene conmigo. Pásale el Sí. buen saxo. Pues Pero, vamos con pero las eso. preguntas deben ser sobre lucha libre. Sí, claro. No vayan a preguntar de política porque Porque salimos mal, ¿no? No, pues, Pues mi Intocable, pues en esta sección empiezo yo. Hace un momento nos decías que también entraste lo que fue en el bando rudo. ¿Qué hubieras preferido en ese entonces? ¿Seguir en el bando rudo o estar en el bando técnico? no seguir en el bando técnico. Fue algo que por probar lo hicimos, luchamos, se dieron las circunstancias, pero no es siempre fue mi lado afín, el lado técnico. ¿Tiempo que duras como en el bando rudo? Yo creo que como unos 8 meses, entre 8 meses, un año. No le Así gustaba fue el algo. aplauso. No me gustaba, porque al rato dije, bueno, ¿y qué van a hacer con los técnicos, no? Todos se van a querer volver rudos. En esos tiempos había porras así, la porra ruda y la técnica que sí No. era muy aficionada. Era muy poco. Creo que en Jalapa comenzó a surgir la porra ruda con el Gorila Infernal. Él fue el pionero de las porras rudas. Sí. Bueno, pues yo, una pequeña pregunta, ¿no? Y haciéndolo como si fuese un caso hipotético, si hubieses tenido la oportunidad de luchar con el forastero, pero que solamente hubiera sido una única lucha y hubiera sido máscara contra máscara, ¿hubiese aceptado Intocable? Sí, desde luego. Desde luego. Ya me imagino, Arena Jalapa. A Ni una reventar. butaca más. Sí, hubo algunas gentes con las que siempre quise luchar de máscara contra máscara, pero no se dieron. no se dieron las circunstancias y pues es respetable. ¿Hubo alguien más, además de Forastero, que guste mencionar que le hubiese gustado un máscara contra máscara? Sí, me hubiera gustado luchar máscara contra el Blue Panther. Hubiera sido muy buena, sin duda alguna. Sí. O sea que no es cierta esa leyenda urbana de que en algún momento tuvo una lucha de apuesta con Blue Panther. No. De máscaras no. Llegamos hasta las rivalidades de mano a mano, de super libre sin refere, que eran el preámbulo de luchas de apuestas de mayor magnitud. Y recupero el campeonato welter del estado en una lucha directa en la que yo no era parte, era yo second, pero el Blue Panther estaba luchando contra el Forastero por el campeonato y le gana el Blue Panther al Forastero
pierde el conocimiento el forastero y el Blue Panther enardecido seguía sobre él. Me tuve que meter a defender al forastero, a separarlos, y se hizo la confrontación de lucha de apuestas directa con el Blue Panther, y entonces recupero para el estado de Veracruz el campeonato, pero fue algo que surgió de esa confrontación entre ellos. Y entonces esa leyenda, ¿de dónde salió? ¿Quién la inventó o qué pasó ahí de que una vez usted le ganó la máscara al Blue Panther? Ah, no, jamás. No, pero ¿quién se la inventó? ¿Quién la sacó de la manga? Chismosos. Es la primera vez que la escucho, pero hablando de ese tipo de cosas. Pues quién sabe por qué no la Si cuentan, eres el ¿verdad? niño chismoso que dijo que una... Pero, Muchos niños chismosos. pero sí me gustaría aclarar en especial dos leyendas que corren en el aspecto luchístico, de gente que quizás los puedas exhortar a que diga por primera vez di la verdad en tu vida. Sé de una persona que todo el tiempo ha dicho que luchó como el angelito. Incluso me mandaron una foto donde está recibiendo un reconocimiento como el angelito. No, hombre. Y puedo decirles que esa persona no es el angelito. De verdad. El angelito se llamaba Heriberto. Nada que ver con este señor. Y otra es de otro personaje que siempre dijo que fue el Gavilán Ramírez. El Gavilán Ramírez se llama Lidio Camarillo, un luchadorazo, y son de las cosas que las digo en buen plan, para que la gente viva su propia realidad. Es bonito tener fantasías y demás, pero es mejor vivir la propia realidad a que yo ande diciendo que yo soy el intocable y no lo soy. Ya, es correcto. Aunque sé bien de una persona que es mi amigo y anduvo diciendo que él era el intocable. Hasta que fui a una cita médica y entonces me dice el doctor, es real, ¿eh? Me dice el doctor, me dice, ¿del dique? Le digo, sí. Dice, has de conocer al intocable. Y le digo, ¿de la lucha libre? Me dijo, sí. Dice, ¿está casado con una prima mía? Le digo, ¿quién es tu prima? Y ya me dice tal, le digo, no, le digo, yo no estoy casado con ella. Le digo, porque yo soy el intocable. Dice, no me digas, dice, sí, dice, todo el tiempo nos dijo que él era el intocable. No, y sé quién es mi amigo, pero nunca pensé que él anduviera diciendo que él era el intocable. Bueno, es que por ejemplo, ahorita también fuera de cámara nos lo platicaba. Bueno, en relajo nos decía, pues yo les puedo ahorita chorear porque ustedes nunca me vieron, o sea, yo les puedo decir lo que sea. Y entonces si hubiera... Chismoso, señor. No, porque si hubiera llegado otra persona con la máscara del intocable, pues sí hubiéramos dicho, pues quién sabe Sí si es. no es, ¿verdad? Hubiera llegado el cuñado del doctor, pues Bueno, ¿cómo sabemos si era o no? Ahora sí, como dicen, aunque el intocable no lo sabe, nosotros lo recogimos, obviamente sin máscara, chicos, sin máscara. Entonces pasaban señores y nosotros decíamos, ¿él será el intocable? Y pasaba cerca del vehículo y nosotros, no es. Y de repente pasaba otro señor y, ¿ese es el intocable? No es. Y así estábamos viendo a ver quién era el intocable para que, pues obviamente ya venirnos para acá en el trayecto. Bueno, no quiero desencantarlos, pero sí quiero decirles que en realidad no soy el intocable. Soy el cuñado del doctor. Yo soy esa persona que decía ser el intocable. No, eso es otra cosa bonita. El intocable es un personaje que Rafael Ochoa forjó y disfrutó, y en este caso es como si hubiera en mi ser dos personas, ¿no? Una es un personaje que se le dio vida y el otro es la persona real que es Rafael Ochoa. Es algo que a veces gana más la del intocable y a veces gana más la de Rafael Ochoa, dependiendo del contexto en que se mueva, ¿no? Perfecto. Pues voy con mi ¿qué prefieres? A ver, intocable, pensando y retomando aquellos tiempos
que estuvieran los tres en su pleno apogeo, ¿qué te gustaría más? ¿La máscara del angelito o la cabellera del gorila infernal? Bueno, Es que no recuerdo si en algún momento le gané, creo, la cabellera al gorila infernal. La verdad no recuerdo. Pero me hubiera gustado la máscara del gorila infernal, más que la cabellera. Ah, bien, bien. Sí. Porque creo que no se bañaba el gorila, entonces no. Por eso era infernal. Si me está viendo Pedro, saludos. Que el gorila mandó al niño con la chamarra orina. Las orinas eran del gorila, Se me hace que sí. No, saludos a mi buen Pedro, un luchadorazo. Mi pregunta intocable, ¿el qué prefieres? De estos dos grandes íconos de la lucha libre, ¿con quién te quedas? ¿Con el gran enmascarado de plata, el Santo, o el gran manotas, Blue Demon? Con 1000 máscaras. Ni una ni otra. Que por cierto fueron invitados al programa el día de hoy. Nuevas adquisiciones en el podcast. Sí, a ver si no yo nos demandan. pensé que eran de unos chavos que iban a debutar. Sí, no, aunque Blue Demon, don Alejandro, luché con él de pareja y era una figura. Estuve en programas donde estuvo el Santo. Yo creo que 1000 máscaras merece mi reconocimiento porque fue nuestro primer embajador internacional. Y si hay algo que reconozco es que alguien saque la casta y dé la cara por algo, ¿no? Y lo hizo por nuestra lucha libre a nivel internacional. La lucha libre mexicana se expandió y se reconoció gracias a la presencia de Aarón. ¿Alguna vez estrecharon manos o plática? En vestidores y demás. Y en algún momento luché con él de pareja, así como les decía, de emergente. Pero no puedo decir que fuimos amigos. Sí puedo decir que fui amigo y platiqué muchas veces con Dos Caras, que es su hermano, y con el psicodélico. El 1000 máscaras era un poco más introvertido. Y pues ahora sí cada quien en su punto, ¿no? Me parece perfecto. Ah, ¿Falta alguien de pregunta? Sí, Buen ya, Yair. ya Pone para- caca a todos. Para cerrar Intocable, tomando en cuenta que pues hayas tenido igual apoyo y proyección en las dos disciplinas, ¿por qué te hubieras inclinado? ¿Por la lucha libre o hubieras seguido por la lucha olímpica? Hijo, esa pregunta sí que está difícil, pero yo creo que hubiera seguido haciendo las dos. Alternando. Perfecto. Sí, digo porque pues muchos también lo reconocen, incluso las del espacio, ¿verdad? Lo tuvimos hace 2 programas y nos decía que en lucha olímpica pues ustedes pues Estandarte. Sí, es un referente aquí en Jalapa, ¿no? Sí, les platicaba que esa disciplina que se obtuvo de la lucha olímpica sirvió para la lucha profesional y sirvió para el desarrollo también de mi persona como licenciado en Derecho, porque esa disciplina, esa seriedad, ese compromiso de tratar de ser diferente y salirse del prototipo, algunas veces bien ganado, a veces mal ganado, de la figura del abogado, de tomar cosas que no va a cumplir, de llevar casos que sabe que no son de su competencia. Esa parte de esa formación deportiva me sirvió para también llevarla a la práctica en la vida personal, en la vida profesional. Y entonces, les decía, habitan 2 seres en mí, ¿no? El personaje que es el Intocable y el otro es Rafael Ochoa, que en algún momento decidió ser abogado y escaló también buenas alturas en una paraestatal
y tuvo también reconocimientos a nivel nacional como uno de los mejores en su disciplina. Como profesionista. Como profesional. Entonces, por eso decía, seguiría con las dos, ¿no? Me pondrías quizás más difícil si me dijeras entre luchador y abogado, ¿cuál escogerías? A ver, pues, ¿qué escogerías? Luchando, ¿cómo es? En las dos defiendo contra el mal. Escogería el deporte. Perfecto. Muy bien. Oiga, Intocable, por ahí recuerdo así medio vagamente que alguien nos decía que le mencionáramos un apellido y que usted nos iba a platicar algo, un tal Zeppelin. El Chepelín Ahumada. Ajá. Sí, él era un maestro de lucha libre de allá de Veracruz. Puerto. Sí. No tuve la dicha de convivir mucho con él, lo conocí, no tuve la dicha, más que nada en algún momento platiqué con él por Iraklis Fener y él sí era su gran amigo, Okay. pero en lo personal yo no tuve mucho contacto con él. ¿Y algún continuador de ahí, del legado Intocable? No, parece ser que por lo menos a mis hijos que ya son mayores, solamente les gustó la lucha libre y demás, pero esperemos que alguno de mis nietos lo decida, pero que también piense que su abuelo le va a exigir, en caso de llegar a abrazar la profesión, no ser uno del montón. Bien. ¿Y Así sería Intocable Junior o hijo del Intocable? ¿Cómo le pondrían ahí? ¿Nieto? ¿Cómo sería? Pues yo creo que a elección podría usar alguno de esos nombres, pero quizás también buscarle que él haga su propia carrera. Perfecto, mi Intocable. Pues, Intocable, en verdad, nos sentimos muy complacidos, muy contentos, porque como tú lo has dicho, son pocos los medios en los que vemos que te prestas para dar una entrevista, y eso más que entrevista, pues una charla bien amena que tuviste a bien regalarnos el día de hoy. Créeme que aprendemos mucho de personajes y personas como usted, y pues esperemos que no sea la única vez que lo tengamos aquí en el esquinero, y tal vez próximamente, ¿no? Con el Caballero Negro, con algunos luchadores de esa época, puedan acompañarnos de nueva cuenta. Sí, yo creo que sí, con mucho gusto. Y hay todavía gente que sobrevive de aquella época y que quizás todavía haya oportunidad de que puedan apreciar sus fotografías y sus trofeos, aunque algunos de ellos también no fueron muy cuidadosos porque también abrazaron otras carreras y pues dice son facetas que van ocurriendo que ya solamente se quedan ahí en la memoria, pero quiero aprovechar para agradecerles haberme invitado, que la entrevista, que esta charla haya sido sui generis, que es una charla totalmente diferente, que hayan creído las mentiras que les dije. Que las hayan comprado de una manera muy estupenda. Que haya yo podido sustituir al Intocable verdadero sin que ustedes lo notaran. Pero les decía más que nada agradecerles haberme traído de nueva cuenta a este lugar que tan gratos recuerdos me trae, en el que abrazo y saludo a mi compadre Joaquín Alcántara, con todo el cariño que siempre nos tuvimos. Y recordar una anécdota, ¿no? En que siempre fue tan estrecha la relación entre nosotros que él me hacía favor de decirme que era yo como su hermano y que nos despidiéramos y él siempre me decía, ¿me dejas darte un beso de despedida? Y cuando él ya estaba a punto de abandonar este terreno para seguir su camino, me dio un beso delante de sus hijas y él en chascarillo le dijo, no vayas a creer que somos maricones, ¿eh? Así siempre nos hemos saludado porque yo lo quiero mucho y
por eso lo recuerdo y por eso viene con tanto gusto. Pues qué bueno, ¿no? Que ese lugar haya también sido, pues una sede, ¿no? Donde pudo revivir varias cosas. Y agradecemos a la Hacienda Simpizagua por prestarnos este espacio el día de hoy. Decíamos, estamos cerrando temporada en el marco del mes de la lucha libre en Coatepec. Va a haber actividades todo el mes de septiembre relacionadas a lucha libre. Nosotros con este capítulo bastante especial y bastante padre cerramos la primera temporada del Esquinero. Muchas gracias de nueva cuenta, Intocable, por acompañarnos en este cierre. Y pues muy pronto nos estaremos viendo de nueva cuenta en YouTube, escucharnos en Spotify. Y pues estén pendientes en Facebook, que es la red social donde ahí estamos. Yo nada más les voy a decir una cosa, spoiler alert. Regresamos con un especial muy especial. especial. No, es que pues no hay palabra como para que... No, es que sí, no, claro no se que los sí. quiero decir. Regresamos con un especial, ya. No, pero... No, Intocable. Más fácil. Antes de acabar, pues agradecemos a toda la gente que nos estuvo viendo, a toda la gente que estuvo comentando en redes sociales, que estuvo compartiendo, a todos los luchadores que se prestaron, obviamente, a este bonito recuerdo, a este bonito anecdotario de añoranzas de la lucha libre. Agradecemos a cada uno de ellos. Agradecemos también a toda la gente que nos ha hecho el favor de escucharnos a través de Spotify, que nos ha visto en YouTube, a toda la gente que nos ha conectado también con esos luchadores, que por primera vez tuvimos un contacto que solamente los habíamos escuchado de boca en boca de luchadores, pero que no habíamos tenido la oportunidad. Les agradecemos infinitamente y regresaremos con un especial de glamour. Exacto, me voy a soltar el cabello. Nuestra última adquisición, el saxo de El la buen lucha saxo de libre. la lucha libre también, muchísimas gracias por Colado, pertenecer. se unió Entraste ahí. un poquito ya avanzadito, pero pues muchas gracias. Saludos para Lisma, que no puede. También Saludos al para buen Lisma. Isma, que siempre nos ha ayudado en ese aspecto, que nos ha dado ciertos datos de la lucha libre, porque ya lo tiene que reconocer, es el más viejo es el viejo más integrante, de la lucha libre y en cuestión de conocimientos. Intocable, muchísimas gracias. Gracias por ser el cerrador de esta primera temporada, que nos hayas tenido la confianza y sobre todo que nos hayas vendido todas esas pequeñas mentirillas. Gracias, saludos a todos. Nos vemos. Y escúchanos a través de Spotify.